Buenas tardes a todos. Gracias al público asistente en la sala y gracias al público que nos sigue por internet. También quiero expresar mi agradecimiento a Canal 23 y al Centro Nacional de las Artes por facilitarnos este espacio y para la presentación del libro que hoy nos implica. También quiero agradecer a Virginia García y su equipo de difusión que en el CENIDIAP siempre nos ha hecho mucho trabajo de apoyo con todo lo complicado que es extender las invitaciones y organizar los espacios. Bien, gracias a todos. Estamos reunidos para llevar a cabo la presentación del libro La ELITEP, un desafío a la creatividad artística de un barrio, de Fabiola Marta Villegas Torres. Este libro fue producido con grandes esfuerzos propios de la autora y escrito con gran entusiasmo de ella y con la colaboración informativa de los integrantes del colectivo ELITEP. Y bueno, pues quiero agradecer a los compañeros que me acompañan en la mesa, al maestro Carlos Guevara Mesa, a María Teresa Favela Fierro, al artista Alejandro Caballero Valdés y a la maestra Judith Jiménez Castro. Bien, para que empecemos de inmediato con el entusiasmo que este libro ha despertado en todos nosotros, le cedo de una vez la palabra al maestro Carlos Guevara Mesa. Muchas gracias por la invitación. Alejandro, a la autora, Andrés, muchas gracias por la invitación a estar presente aquí. Creo que habría como 25,000 personas más inteligentes que yo y más preparadas que yo para presentar este libro. Perdón, eso no es cierto, pero primero quiero leer para que ustedes se den cuenta de ello, quiero leer algunos datos del maestro. Él es licenciado en Filosofía, maestro y doctorante en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Fue director del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas, CENIDIAP, del INVAL, desde 1212 hasta 2023. Es fundador, profesor y coordinador del doctorado en Artes del INVAL y seminarios de Estética y Teoría del Arte, Teoría Crítica y Ciudad Global y Producción Cultural. Ha sido profesor de Estética e Historia del Arte en La Esmeralda, así como profesor de Filosofía Latinoamericana en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y profesor del Seminario de Historia del Arte y Estética en la Maestría en Dirección Escénica de la Escuela Nacional de Arte Teatral. Ha impartido cursos, conferencias en múltiples instituciones nacionales y extranjeras. También es miembro de varias asociaciones internacionales de filosofía, historia y estudios culturales. Fue director de la revista arbitrada Discurso Visual del CENIDIAP. Presidió durante varios años al comité organizador de los encuentros de investigación y documentación de artes visuales del CENIDIAP. Miembro en diversas ocasiones de los consejos académicos del CENIDIAP, de la Esmeralda, de la ENAT y el doctorado en artes. Ha participado en varias ocasiones en comité de adquisiciones, donaciones y selección de exposiciones de obra de arte del INVAL. Como ven, pues muy modesto nuestro compañero. No, pues muchas gracias, Andrés. Pero bueno, viendo los nombres y que mencionaban aquí a mucha gente del CENIDIAP, incluyéndote a ti, Erwina, Laura González, etcétera, ¿no? Que han estado muy cerca del trabajo de Alejandro Caballero, ¿no? Nuestra siempre recordada Beatriz Zamorano, ¿no? Que también, pues yo creo que, bueno, cualquiera de ellos hubiera hablado con mucho más conocimiento de causa, ¿no? Yo soy un lector de este libro que me parece, para empezar, muy interesante. En primer lugar, está muy bien hecho, las imágenes están padrísimas, mis felicitaciones a los editores, ¿no? Me gusta mucho la estructura del libro, quiero decir que el libro abarca mucho y al mismo tiempo es muy sintético, ¿no? Se lee con una facilidad impresionante. Menciona mucho a Oscar Lewis
¿no? Este antropólogo que escribió un texto clásico sobre el barrio de Tepito, que es Los hijos de Sánchez, ¿no? Lo citan mucho, ¿no? Y me recordaba mucho, al leer este libro, me recordaba aquel libro, ¿no? Donde Luis, pues agarra y prácticamente se desvanece como autor, ¿no? Y deja que hablen las personas, ¿no? Esta familia de Tepito, ¿no? Con todo lo que les pasa. Y este libro es un poco así, porque deja que hablen los participantes, ¿no? Que cita largamente los testimonios, ¿no? Incluso la misma autora cita textos suyos, ¿no? Y los pone ahí como si fuera otra voz más, etcétera. Entonces es un libro en ese sentido muy interesante, muy respetuoso del mismo proceso, porque deja que ellos cuenten, que ellos y ellas cuenten la historia del asunto, ¿no? Y nos va platicando una historia que yo agradezco que sea larga en el sentido de retomar una serie de antecedentes, ¿no? Y de tomar y de reivindicar una serie de antecedentes importantísimos, ¿no? Pues bueno, en las artes y en todas partes hay luego esa tendencia así como que ya llegué yo y yo me inventé todo, ¿no? Y el mundo ni existía antes de mí, etcétera, ¿no? Y este libro es muy interesante porque muestra cómo no solo la autora, ¿no? Tiene esos conocimientos, sino que los propios protagonistas de esta historia reivindican una serie de antecedentes importantes, ¿no? Por supuesto, la historia misma del barrio de Tepito, ¿no? Con esas discusiones de dónde viene la palabra, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esa larga historia desde la época prehispánica, ¿no? Que, bueno, la plantea de una manera sintética, obviamente, ¿no? Pero la recuerda, y para alguien que no la conoce, pues es fascinante, ¿no? Y da para seguir leyendo y buscando cosas, ¿no? Algo que es tan emblemático de esta ciudad y de este país, ¿no? Y que luego a veces es tan poco conocido, ¿no? Y pues muchas veces tan denostado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta historia se remonta hasta aquellos tiempos prehispánicos, pasa por, obviamente, la conquista, etcétera, ¿no? Hay que recordar, y lo menciona el libro y lo subraya, ¿no? Que ahí en el barrio de Tepito fue donde capturaron, bueno, se rindió Cuauhtémoc, ¿no? Pues ya en la derrota, ¿no? Hay una placa ahí en una calle, ¿no? Señalando el lugar preciso de esto. Los cambios por los que va pasando, ¿no? Y bueno, cómo le cae esta serie de modernidades raras que ha vivido este país, le caen a este barrio histórico, ¿no? Y eso va modificando y transformando cosas, ¿no? Y generando también formas de resistencia, formas de tratar de resistir esa modernidad, a veces de resistirla asumiéndola por vías pues extrañas, paralelas, ¿no? Rizomáticas, dirían los teóricos de ahora, ¿no? Las va asumiendo y va sobreviviendo y va reinventándose a sí mismo a cada momento, al mismo tiempo que guarda su identidad, ¿no? Entonces, esos antecedentes son bien importantes. Luego mencionan también y reivindican como antecedentes el movimiento de la vanguardia mexicana de la revolución, ¿no? Que incluso empieza un poco antes de la revolución misma, ¿no? Y que con la revolución pues eclosiona, ¿no? Y en particular el antecedente de las escuelas de pintura al aire libre, ¿no? Que fue un movimiento importante, ¿no? Que generó mucho interés en muchas partes del mundo, ¿no? Por aquí mencionan, pero esto no lo voy a decir rápido porque, bueno, lo voy a decir rápido porque Tere es la experta, ¿no? De pintor japonés que viene a México, ¿no? Y se queda aquí, hasta es, creo que director de una de estas escuelas, ¿no? Y luego, Tamiji, ¿no? Que se regresa a Japón, intenta hacerlo allá también, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son importantes para que veamos la importancia. Bueno, los nombres de la gente que estuvo en esas escuelas de pintura al aire libre, ¿no? En ese momento, pues jóvenes desconocidos, después se convierten en los grandes artistas mexicanos de los años 20, 30, 40, 50 y 60, ¿no? Otro elemento también que destacan, que es muy importante, pues es la presencia obviamente de Daniel Manrique, ¿no? El fundador del grupo Tepito Arte Acá, ¿no? Y es bien interesante, ¿no? Cómo la autora recupera, ¿no? Una
parte importante de su biografía, bueno, incluyendo sus orígenes tepiteños, el hecho de vivir ahí, sus orígenes, etcétera, y también cómo se queda ahí, ¿no? Cómo sigue trabajando, etcétera, etcétera, y cómo funda junto con otros, pues este grupo tan importante de Tepito Arte Acá, en el que participaron también otros artistas muy significativos, para la cultura de nuestro país, ¿no? Y cómo se da esa línea de continuidad, ¿no?, de Daniel Manrique a una nueva generación que obviamente representa a Alejandro Caballero, ¿no? También distinguido artista, también con un currículum impresionante, ¿no? Y que también trabaja ahí, bueno, que es de ahí, ¿no? Y que continúa, ¿no? Y que, bueno, trabajó con él, con Manrique, y que continúa de muchas maneras su labor, ¿no? Otro elemento importante también es insistir en ciertos elementos, digamos, sociológicos o históricos, que luego se nos olvidan o que a veces ni conocemos, ¿no? Uno muy importante, en mi opinión, pues es esta cuestión de cómo los sismos, el sismo del 85, ¿no? Pues devastó la zona, ¿no? Y los esfuerzos que se hicieron para reconstruirlo, que fueron esfuerzos también propios del mismo barrio, ¿no? Y una historia que yo quisiera subrayar, que me parece muy importante y que en el texto la explica muy bonito, pues es justamente el hecho de la participación de las mujeres y cómo eso funcionó como un mecanismo efectivo de emancipación, digamos, y de transformación de la cultura, de la vida cotidiana ahí en Tepito, ¿no? Y que de hecho fue así un ejemplo así a nivel internacional de cómo se hizo esa reconstrucción, obviamente con sus contradicciones y sus conflictos políticos, ¿no? Pero una cosa bien importante es justamente esta participación todavía del autogobierno de arquitectura, ¿no?, de la Escuela de Arquitectura de la UAM, etcétera, cómo se vinculan con el barrio, con las organizaciones barriales, con las organizaciones que ya existían y con las que surgieron ahí, lo de Campamentos Unidos, por ejemplo, ¿no? Pues que era gente que se había quedado sin casa y que vivían en campamentos, ¿no? Pues se organizan para hacer esta labor de reconstrucción y mediante mecanismos de autoconstrucción, o sea, de agarrar y ellos mismos, ¿no?, con asesoría, aprendizaje, etcétera, etcétera. Y bueno, por supuesto, muchos de ellos traían ya conocimientos porque habían sido albañiles, maestros de obras, maestros artesanos en diferentes oficios, etcétera. Pues ellos entran a hacer esta reconstrucción, pero a mí lo que me llama la atención mucho es, y que debo reconocer que no sabía, es justamente la cuestión de que fueron las mujeres, ¿no?, las que le entraron literalmente a la obra, ¿no?, a poner los ladrillos, a hacer el colado, ¿no?, a andar cargando los bultos de cemento, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo eso genera un nuevo papel, digamos, de la mujer en el barrio, un barrio pues caracterizado en muchos sentidos pues por el machismo, ¿no?, la violencia de género, la violencia intrafamiliar, etcétera, ¿no? Entonces, las mujeres construyen literalmente con sus manos, con sus cuerpos, estas nuevas casas, con los conflictos que implica también una política general, las visiones que se tiene de modernidad, de cómo se debe de vivir, etcétera, ¿no? La cuestión de la defensa de la vecindad con su patio o sus patios centrales, ¿no?, que no siempre se logró, ¿no? Etcétera. Todo eso es muy importante porque va a generar no solo, bueno, más conocimiento acerca del barrio y de este barrio en particular como un elemento emblemático de la ciudad, ¿no? Porque estos procesos se repiten, ¿no?, en muchas partes de la ciudad y en muchas ciudades, ¿no? Entonces, estos elementos son fundamentales para ir explicando justamente cómo va, qué papel va a tener la cultura, ¿no?, la animación cultural, ¿no?, la resistencia cultural en esos espacios, ¿no?, en esos procesos. Recupera también
creo que un poco menos, pero bueno, la historia de la galería José María Velasco, ahí en el mero Tepito, ¿no? Que es una galería antigua, ¿no? Se funda desde los años 40 o algo así, ¿no? Y sigue existiendo, ¿no? Y siempre con un vínculo muy importante con el barrio y además con un papel cultural muy importante a nivel del sistema cultural nacional, ¿no? La galería de José María Velasco, pues era siempre como el primer paso hacia una, pues diría, bueno, no me gustaría decir consagración, pero sí el primer paso de un artista que está, digamos, que va a ser un gran artista, ¿no? O sea, de la Velasco se va a ir saltando a otros espacios hasta llegar pues, a Bellas Artes, al MAM, etcétera, ¿no? Entonces, pero siempre fue una galería y siempre lo sigue siendo una galería vinculada al barrio, ¿no? Y de ahí, bueno, pues pasa la autora, pues ya a hablar de esta generación, ¿no? Que después de la muerte de Manrique y un poco encabezada por Alejandro, ¿no? Trabaja, ¿no? En la continuación de una tradición que, como digo, pues ya es larga, ¿no? Cuyo último eslabón pues era el mismo Daniel Manrique y que ellos quieren continuar y muy sabia y honestamente sin querer colgarse del nombre de Manrique o del nombre de Tepito Arte Acá o de eso, ¿no? Sino de una continuación que sea al mismo tiempo una innovación, que al mismo tiempo no sea un robo, ¿no? Un montarse nada más en la fama de alguien. Hay que decir, porque si no lo recuerdan, que Manrique pues fue una artista no solo del barrio, sino que una artista internacional muy importante, con exposiciones, premios y cosas en medio mundo, ¿no? Y todo eso lo va mencionando aquí, lo va subrayando aquí la autora, ¿no? Entonces, a partir de eso, bueno, pues la formación de esta escuela, ¿no? de arte al aire libre de Tepito, ¿no? Con este nombre bien bonito de ELITEP, ¿no? Que por ahí en el libro explica que, bueno, citan a Alejandro Caballero, ¿no? Que era un juego de palabras con élite, ¿no? O sea, pues esos élites fifís que se sienten muy acá, ¿no? Pues acá está la élite de Tepito, la élite del barrio, ¿no? Entonces eso es padrísimo, ¿no? Cómo van reivindicando eso y van juntando todos estos elementos para hacer esta escuela, ¿no? Con el fin, pues, de que niños, jóvenes, adultos, ¿no? Tuvieran un espacio donde expresar su creatividad y al mismo tiempo generar más animación en el barrio, ¿no? Frente, pues, a problemas cotidianos que siguen existiendo, ¿no? Pues, de violencia, de criminalidad, etcétera, etcétera, ¿no? De adicción a las drogas, bla, bla, ¿no? Todo eso va a permitir que surja este movimiento, que es de hecho parte de un movimiento más amplio, que tiene que ver con estos espacios culturales de Tepito, toda una red de espacios culturales de Tepito, cada uno con sus propias características, ¿no? Y donde, bueno, Alejandro Caballero, Luis Arévalo, ¿no? El Tigre Famélico, etcétera, todos ellos van a tener una importancia fundamental para que esto se desarrolle y surja, ¿no? Otro aspecto, y ya con eso acabo para no extenderme demasiado, es la manera en que al final del libro, bueno, y de hecho es buena parte del libro, el hecho de poner a los estudiantes, o sea, no nada más los fundadores, la historia acá, ¿no? Los estudiantes y los estudiantes actuales, incluyendo hasta niños pequeños, niños de 8 años, 9 años, ¿no? Muchas mujeres, ¿no? Que están participando ahí y hacerla y ir mostrando en imágenes muy bien reproducidas, ¿no? Bueno, aquí les muestro así de rápido, nada más para que se den un quemón, unas imágenes muy bien reproducidas de todos los murales que van trabajando, ¿no? Y no solo la imagen del mural, ¿no? Sino de cómo están participando ellos en hacerlo, ¿no?
algo bien importante, pues bueno, las fiestas que hacen, etcétera. O sea, es decir, no es este rollo del arte así como de, ay, vamos al museo, levantamos el meñique, tomamos el vinito en la exposición y ojalá no llegue mucha gente, pues estudiantes y esos que nos quiten el vinito, ¿no? Que estemos en confianza. No, sino, órale, ¿no? Hay una serie de anécdotas que no les voy a platicar, seguramente las van a mencionar aquí mis admirados colegas, ¿no? De los diálogos entre estos artistas y la gente del barrio, ¿no? Cuando están trabajando, ¿no? De Manrique, de Caballero, así que llega y usted le pinto su barda, no, ni madres, gastan dinero, no, mire que es por esto y por aquello, no, pues así, sí, etcétera. En fin, una serie de anécdotas padrísimas que vale la pena mucho leer, ¿no? Y esta recuperación de los estudiantes, ¿no? De cuándo nacieron, qué opinan, qué han hecho, sus fotos, ¿no? De sus imágenes, etcétera, etcétera, ahí me parece verdaderamente maravilloso, ¿no? Mencionaba Andrés, y él también es parte de este seminario de Ciudad Global y Producción Cultural, ¿no? Ahí nos metemos en unas discusiones padrísimas, que sí, el situacionismo, y la anarquitectura, y esas cosas, ¿no? Pero la verdad es que vamos a meter este libro ahí en la bibliografía básica, porque todo eso que luego discutimos muy acá hasta arriba y con ejemplos muy bonitos allá de Europa y de Estados Unidos, etcétera, pues aquí sale y hasta mejor, ¿no? No sé qué opine Andrés, pero está mejor, ¿no? Habíamos estado leyendo de la anarquitectura con un, anarquitecto, o sea, un arquitecto anarquista que se llama Mata Clark, hijo de Roberto Mata, ¿no? Que lo que hacía era destruir edificios, ¿no? Y yo decía en esa sesión que acá en México, en América Latina, lo anarco-arquitectónico, pues es la autoconstrucción, ¿no? Y justo me cayó en las manos el libro mostrándome eso, ¿no? Y toda esa posibilidad, que es una larga tradición latinoamericana de los obreros, los trabajadores, los campesinos, haciéndose sus propias casas, ¿no? Y haciéndolas como quieren, ¿no? Lo cual para ciertos grupos y élites, pues es así como que, ay, no, qué nacos, pero eso es la forma de literalmente construirse sus vidas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo quiero felicitar muchísimo a la autora, quiero felicitar muchísimo a todos los participantes de la ELITEP, ¿no? Comenzando por mi querido amigo, el maestro Alejandro Caballero, al que conozco desde nuestra más tierna infancia, ¿no? Ahí en la Esmeralda, donde convivimos algunos años. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos, por esta forma tan amena y con esos flashazos y que van cosiendo con las tendencias que se están viviendo en el momento de la formación del grupo ELITEP, y todo esto que nos has señalado, pues es importante, y pues como él dice, los invitamos a que lo lean, compren el libro, lo lean directamente. Ahora vamos a escuchar a Alejandro Caballero Valdés. Él estudió pintura y dibujo con Enrique Zapata Ponce. Obtuvo la licenciatura en Artes Plásticas en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda. Tomó clases de muralismo con Daniel Manrique. En 1995 obtuvo mención honorífica en la Sexta Bienal Diego Rivera. En los encuentros de arte joven del IMBAL de 1996 y 1997 obtuvo el premio en pintura y la mención honorífica en arte objeto. En 1998 alcanzó el primer premio en el mural por los 30 años de los mártires de Tlatelolco. Trabajó con Raúl Anguiano en 6 murales de la Ciudad de México. En 1998 consiguió el primer premio en mural por los 30 años de los mártires de Tlatelolco. Ahí sí ya lo había dicho, ¿verdad? En el año 2000 obtuvo un premio por la Fundación Cultural de Michel Domit. En 2008 ingresó al Salón de la Plástica Mexicana mediante concurso con las cajas cinéticas sobre la Lotería Mexicana. Trabajó con Raúl Anguiano durante 10 años en 6 murales de la Ciudad de México. De 1997 a la fecha es profesor de pintura, dibujo y escultura en el Tecnológico de Monterrey de la Ciudad de México. En 2010 funda con
una acción social, la Escuela Gratuita de Arte al Aire Libre de Tepito, la ELITEP. Le cedo la palabra, maestro. Buenas tardes a todos. Pues es un honor, un privilegio estar aquí en el Centro de las Artes. Gracias, Carlos, por autorizar la publicación de este libro, y a todos los ponentes, grandes amigos, todos ellos. Y sí, Carlos fue mi maestro de filosofía en la Esmeralda, muy jovencitos todos ahí, ¿no? Nos causaba mucha extrañeza, ¿no? Joven nos está enseñando filosofía, los textos de Teodoro Adorno, de Adolfo Sánchez Vázquez, y los recordamos con mucho gusto. Pues bien, bueno, algo que quiero decirles es que mis abuelos llegaron al barrio de Tepito en los años, pues más bien mis bisabuelos, en los años 30, procedentes del Bajío guanajuatense. Mucha gente en el siglo XIX, y hay una segunda oleada en el siglo XX, de gente de Guadalajara, de Guanajuato, que justamente maneja el proceso de la piel. Por eso es que la Lagunilla Tepito tiene esta tradición de los zapateros, ¿verdad? Y eso pues es un gusto muy particular. Bueno, vamos a proyectar imágenes. Mi charla va a ser básicamente imágenes, ir comentando. Bien, ella es Fabiola Villegas, la doctora, que por razones de fuerza mayor no puede estar. Es la que justamente antes de iniciar la pandemia, en una comida, se acercó a mí y me dijo: Alejandro, quiero hacer un libro del colectivo. Le dije: bueno, pues nos sentimos honrados, pásame tu archivo de lo que tienes de Tepito Artacá y fotos y demás. Y bueno, pues fue de eso va a hablar María, pero bueno, así fue como inició esto. Bien, hablar de Tepito, bueno, es entender un lugar con mucha historia, un barrio que acabamos de cumplir 700 años, porque Tepito se funda con el mercado Tlatelolco y el mercado Tepitón, Casa Pequeña, Templo Pequeño, que eran dos lugares un poquito más a la periferia de la Gran Tenochtitlan. Y el 13 de agosto hacemos una caminata de Tlatelolco a Tepito, y el ejército mexicano participa porque hace un cambio de estandartes con los abuelos prehispánicos que todavía hablan náhuatl ahí en el barrio de Tepito, porque Tepito es un barrio originario de la Ciudad de México. Bien, vemos una vecindad con este patio, con estos cuartos, con este solar, en donde el concepto de vecindad era muy importante porque se convivía diferentes gremios, del zapatero, panadero, herrero, peletero, y había esta convivencia. Sabemos que el cine, la literatura, toma el concepto de vecindad desde la comicidad del Chavo del Ocho, las películas de Ismael Rodríguez, el portero de Cantinflas, el rey del barrio de Tintán, en fin, Esquina Bajan, Acá las tortas, ¿no?, que se filmó justamente enfrente de lo que es la Arena Coliseo, porque es muy curioso, se ve que están vendiendo y se ve Arena Coliseo, justamente ahí en la Lagunilla. Y esta canción de Luis Alcaraz, Por vivir en quinto patio, desprecias mi vida, vecindades de 5 patios, que el quinto patio pues era el más rústico, el más pobre. Entonces, esta vecindad que estamos viendo aquí inicia, es de las pocas que quedan, porque a raíz del sismo del 85, el 80% de las vecindades, obviamente vecindades de casi 200 años, que eran establos, caballerizas, mesones, pues sucumbieron y realmente pues se hizo un sistema arquitectónico vertical. Esta vecindad conecta la calle de Peralvillo. Peralvillo es la calle que es periferia, pues es la orilla paralela a Reforma, y es la orilla de Tepito, y va a dar a Jesús Carranza. Fácil, este patio mide unos 100 metros, ¿sí?, de este zaguán al siguiente. Bueno, tenemos en Bartolomé 13 estos lavaderos que quedan como vestigios, como monumento, ¿verdad?, cuando las mujeres tallaban la ropa de obreros, diableros, etcétera, gente muy de escasos recursos, muy pobre, y vean, pues todavía los mantenemos.
han hecho sketches, algunas películas. En Bartolomé 13 tenemos estos lavaderos todavía. Y lo que comentaba, esta placa está en la iglesia de la Conchita, muy cerca del Eje 2 Norte, donde fue capturado Cuauhtémoc el 13 de agosto de 1521. Cuauhtémoc en el barrio de Tepito es un referente que es dibujado, pictorizado, ensalzado como un héroe, así constantemente lo estamos representando. Y hacemos esta ceremonia que pues, nos llena de mucho orgullo. Bien, Daniel Manrique nace en Tepito y crea el movimiento Tepito Artacá, un movimiento filosófico, teórico, pictórico, teatral, con otros personajes, pero él persiste y sigue. Son invitados a Francia a hacer murales, a Canadá, y con Daniel Manrique el postulado del muralismo mexicano aterriza más todavía. Es decir, el muralismo mexicano dice, el arte al pueblo, el arte, vamos a representar al pueblo, pero se representa ¿en dónde? En las instituciones, en los museos, en lugares selectos, ¿verdad? Pero Manrique pinta con la gente, pinta en las vecindades, pinta con los obreros, con la gente en condición de calle. Entonces, el muralismo realmente cumple esa función social. Vemos una barda de una vecindad, entonces Manrique retoma un poquito esa materia de los muros como Anthony Tapis, la materialidad, la textura, estos personajes siempre como estirándose, saliendo de un letargo, tratando de superarse. Y bueno, pues él estudia en la escuela La Esmeralda, va a cursos nocturnos, porque bueno, todavía cuando me tocó a mí la generación 89-94, todavía había 2 turnos, los de la mañana y los de la tarde, ¿te acordarás, Carlos? Cambia y se convierte en otro paradigma, un solo turno, y esto hace un filtro para la condición socioeconómica de los jóvenes que solamente pueden ingresar a la Esmeralda. Daniel Manrique llega a dominar el cuerpo humano tanto como los maestros del Renacimiento, las proporciones, las coyunturas, los músculos, todo con una extraordinaria facilidad sin hacer bocetos. Aquí ya está trazando un mural en el Eje 1 Norte, siempre con su vestido de negro, con su maleta de piel, su mochila. Me tocó verlo a mí en mi infancia, en adolescencia, 12, 13 años. Y bueno, veamos, aquí está Daniel Manrique con el indigente ahí, el borrachito, el teporochito, y trabajando. En el libro hay unas anécdotas muy chistosas, muy padres, que estaba pintando y un teporochito le dice, oye, ¿ya viste qué está haciendo? Órale, me cae, pero está haciendo un hoyo. Dicen, ¿cómo serás, menso? Si ese hoyo lo hace para que respire el mural, entre ellos, ¿no? Y dice Daniel Manrique, con estos comentarios los críticos se quedan cortos, ¿no? Es decir, la gente veía lo que es el arte con mayúsculas y lo tendía a su parecer, ¿no? A su capacidad. En la última etapa de Daniel crea estos murales en la unidad Palomares, porque a raíz del 85 muchas vecindades son destruidas y se hacen estas construcciones verticales con el techo que acaba en 2 aguas, por eso Palomares, ¿sí? Este tipo de construcción trastoca la esencia de la vecindad, es decir, el convivio, la convivencia, la camaradería de los gremios, de los oficios, empieza a perderse, llegan los 70s, llega la Fayuca, ya sabemos lo que pasa, lo que llega, y el tejido social empieza a trastocarse, a afectarse terriblemente. Y bueno, pues son escenas que pinta Daniel Manrique, y lo interesante es cómo sus muros parecían como collage, como harto objeto, porque integra con las cortinas. Vamos a ver un detalle del mismo segundo piso, unos niños, vean, los niños se integran a los dibujos, ¿sí? De manera espontánea, ¿no? Eso es un mural harto objeto, collage, ¿no? Diría yo.
Este patio en varias ocasiones yo le he llamado el patio manriquiano, y ojalá algunas instituciones puedan registrar estas imágenes para conservar la memoria, porque finalmente son murales efímeros. Creo que en unos meses ya entran en un proceso de restauración en la Escuela de Restauración, y ojalá tomen captura de estas imágenes. Bien, Manrique viaja a varios países, uno de ellos a Argentina, a un encuentro en los 80s, y elaboró un mural con el tema de las madres de Argentina que perdieron sus hijos en la dictadura que sufrió Argentina, y aquí está, tuve también el privilegio de estar aquí en la comitiva de muralismo mexicano, porque nos sorprende decir que Argentina invita a México, es algo, uno dice, ¿a poco no? Los argentinos que a veces decimos son los europeos del continente de Latinoamérica, ¿no? Pero en realidad, pues gente muy amable, muy gentil, adoran a Siqueiros, es su máximo. Y la estadía de Daniel en Argentina en el 2007 ayudó a que el mural de Siqueiros fuera decomisado por el presidente Kirchner y lo hiciera, es un dato muy importante que hay que decirlo, lo hiciera patrimonio de la Argentina. Aquí está con Eve de Bonafín, que fue una de las madres que perdió sus hijos, mostrándole, porque Daniel Manrique ya sabía que el mural había viajado, él no sabía cómo, pero Eve de Bonafín le dijo que el mural fue enrollado, o creo que de contrabando, y se metió en un barco y llegó a la Argentina, ¿no? Entonces, Daniel estuvo muy contento. Aquí está con Eve de Bonafín, esta lideresa de las madres de la Plaza de Mayo, con su pañoleta blanca, que es el símbolo, y este es el mural Mater Materia. Vean, pues, con un dominio extraordinario del dibujo, con una influencia, como no, de Jorge González Camarena, pero bueno, la madre ensalzada y todos los demás personajes en los costados con sus aditamentos, porque muchos de sus personajes de Daniel, pues eran personas que tenían herramientas, estaban haciendo cosas, tenían este gesto de esfuerzo para visorar un futuro más prometedor. Y nos sorprende que este mural está en una escuela, La Recoleta, en Buenos Aires, un edificio elegantísimo, cuando Argentina apuntaba como potencia a finales del siglo XIX, principios del XX, un edificio versallesco de mármol, muy elegante, vean, neoclásico, y encontramos un mural en la Facultad de Leyes, en el aula magna, algo así como esto, pero 10 veces. Entonces Daniel llora de emoción al ver su mural, Alma Mater Materia, ¿no? Entonces fue algo muy padre que le tocó vivir a Daniel en su última etapa. Bien, tanto ha sido la repercusión del movimiento Tepito Ortacá, que en Francia también hubo un intercambio. Hay una avenida Tepito, en Francia, la Rue Tepito. En varias conversaciones con Daniel en el Café Coatepec, un cafecito muy padre, ya no existe, que estaba en la Colonia Guerrero, en un barrio muy cerca de Tepito, un barrio también antiguo, la Colonia Guerrero. Daniel me llegó a decir que le preocupaba cómo los hijos de sus amigos que habían entrado directamente al negocio de la fayuca, el negocio de los narcóticos, no sabían qué hacer con tanta riqueza, que se querían meter todo, entonces morían de sobredosis, morían de muchas cosas, de venganzas. Entonces, realmente Daniel estuvo muy preocupado. Yo ya para esto, obviamente, ya había tenido una pequeña trayectoria como artista plástico, y sí había una necesidad también de iniciar algo aquí en el barrio de Tepito, dar un poco de tiempo a la comunidad que me tocó ver, caminar las calles. Y bueno, vemos el logotipo, la T es un lápiz, el pincel y el cincel, las 3 disciplinas de las artes. Ven una foto de una comida de fin de año, don Luis Arévalo es el señor de sombrerito. Él me dijo, bueno, Alejandro, adelante, aquí hay sillas, aquí hay mesas, metemos las cosas en la vecindad de aquí, está cerca del Metro Tepito. Y le dije, Daniel, pues le dije, ya había para esto muerto Daniel Manrique muere a finales del 2010, yo inicio en noviembre del 2010, y algo muy padre es que Daniel
conoció a mi padre, también mi padre muere en ese año, y pues fue un suceso muy bueno, sí, un suceso muy importante para mi persona. Bien, aquí también vemos a Arturo Estrada, al Güero Estrada, Berta Sandoval y todos los jóvenes, los chicos. Berta Sandoval fue la primera restauradora de arte que llegó a México, procedente se fue a preparar a Europa. Y tenemos a, bueno, todos los jóvenes, hay chicos, está mi esposa, mi hija, en fin, una reunión familiar. Dentro de lo que hemos hecho también en el ITEP es pues, performance, actuaciones teatrales, y aquí pues logramos plantarnos justo frente a Bellas Artes, tratando de hacer un homenaje al muralismo mexicano, particularmente al mural de Diego Rivera. Y aquí está mi personaje de hombre cámara que hemos llevado a diferentes foros culturales, y todos son integrantes de la ITEP, ¿verdad? Está Frida Kahlo, Diego Rivera, los más que se pudo, ¿no? El general juarista condecorado con sus medallas, algunos ya han fallecido. Aquí estamos con el personaje del hombre cámara, por ahí reconocen a Guillermina Guadarrama, por ahí está una gran amiga. Y bueno, también he hecho algunos murales colectivos, es un mural que elaboramos para vincular una cuestión contemporánea que es el metro con la locomotora decimonónica, el metro gusano anaranjado, ¿verdad? tan característico de nuestra ciudad, y fue un homenaje a Posada por los 100 años. Posada vive y muere en Tepito los últimos quizás 2 décadas de su vida, en Jesús Carranza, y era un homenaje que pues, tratamos de hacerle, y logramos pues, plasmarlo en esquina justamente de Eje 1 Norte y Vidal Alcocer, la avenida que lleva hacia la Merced. Lo curioso, bueno, es que justamente en la esquina había un negocio de caldos de gallina, entonces esta cuestión nació en Aguascalientes, la pelea de gallos, y entonces las gallinas, los gallos, hicimos unos gallos de lámina, los colocamos arriba, y Posada es una especie de mago que elabora, como prestidigitador, que elabora grabados, multitud de grabados, y va soltando sus papeletas, ¿no? En el área del metro, bueno, los personajes importantes de la cultura, los boxeadores, Kid Azteca, el Ratón Macías, está Daniel Manrique, la luchadora de Tepito, Lola la Rebelde, el luchador místico, etcétera. Ahí están los gallos de lámina que plantamos. Actores, hace 2 semanas falleció Ricardo Rocha, ¿no? Sí. Él estuvo ahí, él nació en Tepito, estuvo ahí, me lo llegué a topar varias veces. Flor Silvestre, Ricardo Montalbán, Joaquín Pardavé, María Luisa Landín, etcétera, etcétera, Meche Carreño, y hay más, pero ya no entraron porque el metro está muy apretado, ¿verdad? Bueno, aquí una lista. Este mural duró como 6 meses, finalmente la delegación lo cubrió, lo vio feo, no sé qué pasó, y bueno, no nos duró tanto el gusto. Aquí estamos trabajando en la noche. Aquí estamos afinando algunos rostros. Y la inauguración, pues tratamos de que sea en la calle, tratar traer a los orgallineros, porque en Tepito, déjenme decirles, Silvia Hernández, la mujer que está ahí en el organillero, es la única mujer que puede reparar los organilleros, y de Tepito salen como 30 organilleros a diferentes partes del centro histórico. Entonces van y regresan, es algo muy bonito, muy, muy especial. La Escuela de Paz con el ITEP, también aquí en el espacio, aquí estamos dando clases. Y el espacio es el Eje 1 Norte y Vidal Alcocer, aquí entre el corte de pelo de a 20 pesos, el chasquido de la tijera, llega la gente, llegan gentes de todo tipo, gente en condición de calle, afectados psicológicamente, sucios, y no discriminamos a nadie. Llegan, les damos papel, hoja, lápiz,
que empecé con lo primero, que es el dibujo, y poco a poco vamos soltando otras técnicas. Abraham Noll y Arturo, niños, hijos de ambulantes, de vendedores. Bueno, hace 2 semanas se inauguró la muestra de una colectiva que nos convocó Andrés como curador, yo diría yo, porque nos invitó, hizo los textos de sala sobre nuestra visión del COVID en estos 2 años de encierro, y están invitados, pueden verla toda hasta el 26 de este mes, está la exposición. Algunas fotos, más niños. Bueno, hablando de la Galería Velasco, Alfredo Matus, también de mi generación, te acordarás de él, Carlos, nos visita constantemente y pues nos confronta, nos cuestiona, y pues tratando de entender también cómo el arte va evolucionando, y sobre todo que el arte de alguna manera, si bien tenemos diversos temas, cada quien tiene libre, pero la importancia de que el arte represente el aquí y el ahora, ¿verdad? Dentro de lo que es pues nuestro momento histórico, para que sea dentro de lo posible arte contemporáneo. Bueno, ¿qué me dio también dar tiempo a la LITED? Si la LITED me dio tema, La Lagunilla, Tepito, parte del centro histórico, me dio tema para mi primera etapa de pintor, ¿cómo no regresarle el tiempo a esta comunidad? Entonces, voy a presentar un poco de pintura que tienen que ver un poco con el barrio. Esto fue un óleo que ganó un premiecito en La Lagunilla, se llama Historias de mi barrio. Íñigo el Chacharero, un óleo de cartón, personajes que vemos afuera del Metro Morelos, Candelaria, más allá. En Tepito está la Plaza de la Conchita, cantidad de chachareritos, venden objetos en desuso, antigüedades, inclusive obras de arte. El enano Margarito, un barrenderito de unos 1.30 de altura, que me posó unas 3 o 4 veces, le hizo un retrato en óleo. Y bueno, también haciendo alusión a nuestro Margarito que murió, ¿verdad? Que andaba en el metro, personaje diminuto. En el 96 obtengo el Premio de Arte Joven con Instantes y Variantes de José el Soñador, que bien podrá ser un personaje exhausto, famélico, en un ambiente urbano, un personaje que podemos ver descamisado, caminando en el barrio de Tepito. Por cierto, Raquel Tibol fue quien me otorgó este premio, cuando me dije, bueno, yo casi me desmayo, ¿verdad? La siguiente, Manos Lisiadas, en la calle de Peralvillo, que Peralvillo para mí es una calzada hermosa, con muchos oficios en la parte de atrás, casi llegando, si ustedes caminan Peralvillo, casi en la parte final, van a encontrar como unos 100 metros de refacciones automotrices, de camiones, de tractores, piezas industriales, manivelas, pistones, rines, todos tornasolados, llenos de aceite. Entonces esas vivencias pues de alguna manera me han marcado. Una niña madre en San Juan de Letrán, el eje 1, en el eje Lázaro Cárdenas, una serie de patología dual que un psiquiatra me está encargando, que él fabrica el medicamento para gente con problemas depresivos y de adicciones. Sí, bueno, pues son imágenes a veces que llegan al patetismo con fuerza, pero bueno, todo tiene que ver, viaje alucinatorio sin retorno, es decir, todo esto que provocan los narcóticos, es decir, el mismo barrio me ha dado tema y me ha dado todos estos jugueteros con partes mecánicas, engranes, ruedas. Bueno, los caleidoscopios cinéticos tienen que ver también con esta mecánica. El circo como referente visual, como artista circense, pero el circo periférico, ¿sí? Eso sí lo enfatizo mucho, estos payasos también periféricos que se suben a los camiones, que andan en los semáforos, un payasito de la calle, resina policromada, estos personajes que están en sus carritos, de orden onírico, surrealista, y bueno, un yuppie volador ahí en pleno Ángel de la Independencia, ¿verdad?
Las cajas cinéticas, que varios compañeros aquí del CINIDAN conocen, la carta del borracho, Pedro Infante, con estos objetos que encontramos en la banqueta, en los tianguis, pins, tarjetas telefónicas, botellitas antiguas, y la parte son piezas que tienen doble vista, es el mismo personaje que es Pedro Infante, ¿no? Pepe el Toro, aquí en el ring, con sus admiradores, Cantinflas, La Chorreada y hasta James Ensor, ¿no? En una tarjeta, y él mismo cantando Amorcito Corazón. La calavera, homenaje a Tintán, con collages, con objetos. Nuevamente Posada, es un referente en Tepito, pues constantemente lo estamos homenajeando. Andrés escribió un texto sobre unos juguetes que hice en homenaje a Posada. Berta Taracena, justo cuando muere, un año antes de su muerte, era asiduo, nos acompañaba, nos escribió varios textos. Hubo un texto muy interesante que ella apoyó a que la Galería Velasco cambiara el nombre de José María Velasco por Daniel Manrique. No se logró, firmamos firmas, ella hizo un texto por una cuestión jurídica, etcétera, etcétera, no se logró, pero ella está ahí muy contenta, como un referente, y bueno, pues siempre en el barrio hay cosas como esto. Es un orgullo ser mexicano, pero es una bendición de Dios ser de Tepito. Y tiro por viaje, pues hay esto. Tepito es un barrio de resistencia a 700 años, en donde llegan antropólogos, sociólogos franceses, alemanes, ingleses a hacer sus tesis doctorales sobre Tepito. ¿Qué nos lleva a esto a reflexionar? ¿Será que la frase de Daniel Manrique, México es el Tepito del mundo y Tepito es la síntesis de lo mexicano? Me pregunto. Pues con esto cierro, muchas gracias. Gracias, Alejandro, por esta reseña de tu pintura, que es la que es el centro de este libro, junto con la escuela, y pues todo tu trabajo que ahí va implícito. Bien, ahora vamos a escuchar a María Teresa Favela Fierro. Es egresada de la carrera de Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana. Cursó la maestría y el doctorado en Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es investigadora del CENIDIAP, donde también ha ocupado puestos directivos como subjefa de inventario, registro y catalogación de la colección de obras plásticas del instituto. Y posteriormente en el área de investigación, asimismo, se desempeñó como subdirectora de documentación. Ocupó el puesto de presidente de la sección mexicana de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, AICA. Colaboró en la fundamentación teórica del Museo Nacional de Arte, en la reinauguración del Museo Rufino Tamayo y en la creación del Museo Histórico del Estado Mayor Presidencial. Ha escrito varios artículos y textos para periódicos, revistas, catálogos de exposiciones y libros relacionados con artistas y movimientos plásticos de México durante el siglo XX. Ha curado exhibiciones sobre artistas y temas mexicanos contemporáneos del siglo XX para museos del INBAL y para particulares, como el Dolores Olmedo y el Museo Contemporáneo de Yucatán. Pues la escuchamos. Muchas gracias, Andrés. Sí se escucha bien. Maestro Caballero, muy gentil por haberme incluido en este tan importante libro. Gracias. Para la historia del arte mexicano. Es fundamental, como lo dijo el maestro Carlos Guevara. Bueno, en algunas partes vamos a ser un poco repetitivos, pero bueno, desde otra forma, de todo el contenido del libro. A mí, como se lo comenté en un mensaje que le envié al maestro, que bueno, me había fascinado el libro porque sí nos adentra en todo lo que es la historia de Tepito, sus personajes, no solamente los lugareños, sino la gente, como había comentado el maestro Caballero, que han ido o han cambiado su residencia a Tepito y luego, después de cumplir una función primordial en este sitio,
se van, pero vamos, dejando toda esa riqueza de cultura, de arte, de cuestiones sociales también muy importante y de todas las tradiciones que tiene México. Tepito es una jurisdicción muy controvertida en la Ciudad de México, esto es, con todo y sus leyes propias. Ha sido cuna de grandes íconos del pugilismo como Ratón Macías, Rubén El Púas Olivares, que en realidad nació en Bondojito, pero se afincó por algún tiempo en Tepito. De igual forma, músicos como Juventino Rosas, aunque nació en Guanajuato, él y su familia se trasladaron a la Ciudad de México, pero precisamente en Tepito. Luchadores como El Santo y Huracán Ramírez, los actores de cine Viruta, Resortes y ya lo he mencionado el maestro Caballero, Cantinflas. También podríamos citar al grabador Alberto Beltrán. También quisiera compartir una anécdota que me platicó el maestro japonés Shinsaburo Takeda. Él vive en una población cercana a Oaxaca y cuando lo fui a entrevistar en aquel sitio, me platicó que él iba muy frecuentemente a Tepito a visitar a la mamá de Luis Nishizawa, el pintor, y que él se quedó muy sorprendido pues por todo ese ambiente que reinaba en ese entonces y que bueno, para él lo que representó fue pues realizó una serie de apuntes que todavía los conserva y que bueno, él se refiere a Tepito como Tepis Company. Entonces, bueno, es también una parte que va saliendo Tepito siempre en los artistas mexicanos, sí, y no solamente mexicanos, sino ya vimos que en Francia hay una calle con ese título. Bueno. Como escenario de películas también podríamos mencionar Don de Dios, de 1905, de Fermín Gómez, una obra de culto e independiente. Se centra en la terrible fama que adquirió el barrio de Tepito en los años 90 y 2000 por las drogas, asesinatos, mafias, robos y secuestros. También podemos mencionar Chin Chin el Teporocho, de 1976, Que Viva Tepito, de 81, y como ya lo había mencionado el maestro Carlos Guevara, Los Hijos de Sánchez, de Oscar Luis, y después llevado a la pantalla grande. Bajo el anterior panorama surge la Elitep, que es gratuita, creado por el maestro Caballero, como ya lo hemos mencionado, y surge por el análisis y la crítica y la observación de los jóvenes drogadictos, del crimen organizado, entre otros, y tomó la decisión de fundar un lugar de libre manifestación para encauzar de una forma productiva sus expectativas. Pueden participar niños, jóvenes, igual adultos, sin ninguna restricción de raza, color de piel, nivel socioeconómico, etc. A mí lo que me sorprende del maestro Caballero es su interés y su compromiso por crear una escuela gratuita, que no sé cómo, bueno, ya nos comentará, cómo se sostiene, a lo mejor por donaciones nacionales e internacionales, no lo sé, pero sí me gustaría saberlo. Además, él es el director y también docente y da clases de dibujo, pintura o escultura. Además, enseña a los alumnos a respetar y aceptar el espacio y la individualidad del otro, a su trabajo de equipo. Esta misma esencia, este mismo concepto lo manejó lo que les había yo comentado del maestro japonés Takeda, que sus alumnos son oriundos de Oaxaca, con todas las tradiciones, pero ellos no están orgullosos de su origen. Y entonces el maestro Takeda
los ha enseñado a que estén orgullosos de lo que son, de lo que la tierra les ha dado, de la cultura que tienen, y de esa forma han trascendido su obra, que es muy importante para la zona de Oaxaca y muy característica. Entonces, igual el maestro Caballero ha hecho esta gran labor, que no es fácil, ¿sí?, convencer a la gente que tiene un valor simplemente por ser un ser humano con valores. Bueno, después en la introducción, el maestro Caballero tuvo una relación profesional con el también artista plástico Daniel Manrique, que ya se ha mencionado varias veces necesariamente, que es otro personaje, aparte del maestro Caballero de la escuela, también Daniel Enrique, pues es un personaje más de este libro. Su movimiento cultural Tepito Arte Acá ha sido el heredero al crear la escuela. Luego se integraron Faro Barrios y Luis Arévalo. La escuela forma parte de la red de espacios culturales y deportivos de Tepito. Además de Casa Barrio Tepito, el Choro del Gallo, que es un foro de discusión y debate sobre los temas de interés para todos. Otra actividad es el Día de la Palabra, que se dedica a leer poesía y cuentos. También se encuentra la Galería del Tendedero, porque cuelgan las pinturas con pinzas. Ahora comprendo, una vez que visité a la maestra Priscila Vallejo, una pintora, en La Esmeralda, y ella tiene un puesto ahí administrativo, que tenía en su oficina su obra colgada con tendederos. Yo le pregunté, ¿a qué se debe esto? No, dice, pues es que es algo muy rico para mí tener en la presencia de esta obra, de mi obra, sí, no solamente colgada en la pared, sino que está formando parte de este espacio que yo formo como responsable de esta área de La Esmeralda. Bueno, los compañeros que han apoyado el proyecto de la escuela o del maestro Caballero fueron los maestros Arturo Estrada, la docente Mari Carmen Castellanos, la gestora, Max Ramos y Alfredo Matos, director, que ya lo he mencionado, de la Galería José María Velasco. Este último ha concedido que expongan sus obras los alumnos de la escuela. O sea, este también es un hecho muy importante, que se apoye a los alumnos, sí, a difundir en espacios importantes y sobre todo de Limba las obras que están produciendo, y así irse dando a conocer poco a poco. También tenemos a Roberto Ramos, que ha apoyado todas estas cuestiones, y al maestro, apodado el Tigre Famélico, dueño de la librea Viejo en la colonia Condesa. Él ha escrito varios textos sobre Alejandro Camacho y de la propia escuela. Me congratulo del hecho que se mencione a mis compañeros e investigadores del CENIDIAP, quienes han colaborado con textos. Tenemos a la maestra Edwina Moreno, que aquí la tenemos, muchas gracias. Laura González Matute, Guillermina Guadarrama, que ya la mencionaron. También han apoyado la UNAM a través de Berta Tanacena, que ya se mencionó, y a la filósofa María Teresa Espinosa, entre otros. En el capítulo primero se dedica el barrio de Tepito, que es, bueno, fascinante, pues toda la historia y todos los datos que se van adquiriendo y cómo va transcurriendo pues la vida a través de este capítulo. Llegaron una gran cantidad de inmigrantes de diferentes sitios del país. Su techo era la vecindad como algo tradicional. Comenzó el hacinamiento a partir de los años 40 y 50 por motivo de la industrialización y el aumento poblacional. Pero el nivel educativo era muy bajo. Comenzó a aumentar la violencia familiar como resultado también de los terremotos de 1985. La alianza con asociaciones tales como Campamentos Unidos, los cuales se unieron para reconstruir sus viviendas. El ya mencionado Daniel Manrique, uno de los protagonistas de este libro, tuvo que ver mucho con la realización de murales, además de ayudar a la reconstrucción. El proyecto también lo apoyaron estudiantes y profesores del autogobierno de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y diferentes instituciones nacionales e internacionales. Otra cuestión también que se dio fue la ruptura de la mujer, que ya lo habían mencionado, con roles tradicionales.
Ellas adquirieron un papel protagónico en los trabajos de autoconstrucción de sus casas. Dejaron de ser amas de casa para tomar la responsabilidad de la supervisión de las construcciones. Y sabemos de esta situación por el libro del escritor Mario Olivares, titulado La utopía en el barrio, publicado por la UAM en 1995. Por último, la vida cultural y artística de Tepito, los propios habitantes están dedicados en la creación de una nueva generación de una red de espacios culturales, así como nacen Martes de Arte en Tepito, Alameda Tepito y Títeres de los Palomares, con el propósito de rescatar espacios públicos y fomentar la capacitación entre los habitantes, tratando de lograr llegar a la sensibilidad de la niñez y de los adultos. En este capítulo, el maestro Caballero señala acerca del barrio en la época de la fayuca y la piratería. Además, cuando charlaba con el también maestro Manrique, le comentaba lastimosamente, el que acabo ahorita de comentarnos, pues le preocupaba que varios de sus amigos y sus hijos morían por causa de la drogadicción. Esto es, se hacían ricos, sin embargo esta situación los mata, no están preparados para tener esa cantidad de dinero a manos llenas. Entonces los jóvenes mueren por sobredosis, que es muy lamentable. En el capítulo 2 ya entramos en materia y se incluye los antecedentes de la ILITEP. Se hace una comparación con la Escuela de Pintura al Aire Libre y en esta cuestión cabe mencionar que para mí tienen un paralelismo porque en las escuelas al aire libre pues resulta ser que al alumno, los niños, los jóvenes, inclusive los adultos, los dejaban dibujar lo que ellos querían, lo que ellos captaban de la naturaleza o de alguna construcción, por ejemplo, colonial. Ellos hacían sus dibujos y los pintaban. Entonces, la única dirección que tenía era estimular a estos pequeños artistas, ¿sí?, para inculcarles pues, el arte, que eso es muy importante para un ser humano. Entonces, en ese aspecto, pues sí se une al ILITEP. El maestro Daniel Manrique nació en 1939 y falleció en 2010. Y su gran proyecto artístico y filosófico, que además esto es muy importante, que un artista tenga un apoyo, un concepto de su obra, de su actividad, por medio de la filosofía, de la teoría o de un pensamiento más allá del lápiz o de la brocha. Y esto lo tenía el maestro Manrique, y es cuando él realiza y crea Tepito Arteaca, una interpretación artística y social, pintor de murales y óleos, y donde participaron Francisco Centeno, el artista Daniel Bernal y el escritor Armando Ramírez, que creo que hace poco falleció. Y al morir Manrique, sus seguidores continuaron con la parte cultural y artística del barrio a través de organizaciones como Colectivo Tepito, Arte Más Acá y, por supuesto, la Red de Espacios Culturales y Deportivos. Se hace una referencia al maestro Manrique sobre sus orígenes y, bueno, ya lo explicó ahorita el maestro Caballero, toda su trayectoria, toda su trascendencia que tuvo, y a partir de Tepito Arteaca surgieron otras agrupaciones urbanas como el Colectivo Germinal, Fotógrafos Independientes, Marco No, el Grupo No, Peyote y la compañía Proceso Pentágono, entre otros. El muralismo de Tepito Acá era la narración de la historia universal, la local, la nacional, desde el punto de vista de clase y cultura popular, para que el mismo pueblo pudiera entender qué es lo que estaba transmitiendo el artista.
Cabe subrayar que para la realización de este libro fueron imprescindibles los documentos tan cuantiosos y valiosos que posee en su archivo particular el maestro Caballero. De igual forma, la autora, la doctora Fabiola Villegas, contribuyó para enriquecer gráficamente el texto y qué decir de su investigación, entrevistas y redacción del mismo libro. Comenta Caballero que a la muerte de Manrique, la agrupación muere también. Entonces se creó una nueva que fue Tepito Mazacán, y se formó por artistas que viven y estudian y trabajan en el barrio de Tepito. Maestro, ¿todavía sigue en pie esta agrupación? No, realmente fue fugaz, sí, porque sí, en realidad pues no era conveniente hablar de Tepito Orteca. Okay. Sí, pero en su momento sí se registró, pero de hecho no. Hay otros colectivos como Artepito, pero no, ya no continuó. Ya no. Fue sumamente fugaz. Bueno. Y bueno, el objetivo era pintar murales y obra pública que enaltecieran valores de identidad con el barrio. Sus integrantes fueron Ariel Torres, Alejandro Caballero, Óscar Delgado y Martín Corona. Los personajes de sus obras fueron hombres ilustres, actores y deportistas del barrio que se identificaban con el propio sitio. En el capítulo 3 está dedicado al maestro Alejandro Caballero y con toda la seriedad y la academia por parte de la doctora Fabiola. Y no voy a incidir más acá porque pues ya el maestro habló de su obra, que se me parece extraordinaria. Y lo último que diré es, de nuevo deseo reiterar el hecho de nombrar a compañeros del CENIDIAP, como Beatriz Zamorano, que ya la mencionó el maestro Carlos Guevara, en su libro sobre fronteras circenses, ya Guillermina Guadarrama, donde hace notar en un escrito su concepción del muralismo con trabajo colectivo y humanitario del maestro Caballero. Y bueno, pues felicito pues a todos los involucrados, todos los actores que formaron parte de este libro, porque sí es muy importante para la historia del arte mexicano, sí, y también yo creo que para el arte internacional, todo el legado que ha dado Tepito, sí, y que ha dado el arte en México, que hay muchas posibilidades, no solamente de las grandes esferas culturales, sino a todos los niveles. Muchísimas felicidades. Gracias. Gracias, Tere, por participar en esta presentación y por tu lectura y tus opiniones. Muchas gracias. Ahora le toca a María Judith Jiménez Castro. Ella estudió Letras Clásicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ejerció como docente a nivel preparatoria durante 20 años, impartiendo las materias de etimologías grecolatinas del español y literatura universal. Posteriormente, participó en diversos puestos en la iniciativa privada, tanto en México como en Barcelona, España. Actualmente se desempeña como correctora de estilo, trabajando incluso en varios libros como este que se presenta el día de hoy. Por favor, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un honor para mí estar en esta aula magna y les transmito las disculpas de la doctora Fabiola Villegas, quien por causas de fuerza mayor no pudo estar aquí. Espero hacer un buen papel y ser una digna representante. Bueno, la ELITEP, un desafío a la creatividad de un barrio. Me llamó la atención la palabra desafío. ¿Por qué? ¿Por qué un desafío? Pues porque lo es. La escuela no recibe subsidios económicos ni del gobierno ni de alguna institución u ONG. Todo el material, tampoco tienen material. No tienen ni WC, así para hablar pronto. Si hay necesidad de hacer uso del WC, tienen que caminar 2 cuadras
a unos baños públicos. El maestro Alejandro Caballero proporciona de su peculio los insumos, los lápices, el papel, lo que se necesite. Sin embargo, a pesar de estas vicisitudes, de estos obstáculos, la escuela ha resistido durante 10 años. Bien. El libro consta de 3 capítulos. En el capítulo 1 se habla sobre el barrio de Tepito. La etimología de la palabra Tepito, al menos la que yo encontré, procede de tepitón, que significa templo pequeño. En este barrio se encuentra ubicada la Elitep, el viejo barrio lleno de historia. En este barrio lleno de historia, allí, el 13 de agosto de 1521, apresaron a Cuauhtémoc. Tequipehuacán significa lugar donde empezó la esclavitud. O sea, al hacer prisionero a Cuauhtémoc significa que los españoles van a tomar su señorío y pues vamos a ser esclavos, al menos así lo interpreta aquí la etimología de esta palabra. Es uno de los rostros, Tepito, es uno de los rostros más polémicos y anatematizados de la Ciudad de México. Es un personaje kafkiano con características muy propias, con sus códigos y claroscuros muy bien definidos. Es semillero pródigo de boxeadores, poetas, escritores, grabadores, artistas plásticos y periodistas como Ricardo Rocha, quien vivió en la calle de Peluqueros número 35 durante 10 años. Es un barrio variopinto, vivo, excéntrico y mágico. Yo tuve la fortuna de recorrer sus calles porque yo hice el prólogo del libro. Y cuando Fabiola me dijo, ¿vas a hacer el prólogo? Le digo, no puedo hacer el prólogo de algo que no conozco, porque yo nunca había ido a Tepito, precisamente por ese estereotipo de que ahí te quitan los zapatos y ni cuenta te das, si bien te va. Entonces dije, no, pues yo tengo que ir a Tepito, necesito caminar por sus calles para poder hacer el prólogo, porque ya conocía la Elitep. Entonces Fabiola y yo recorrimos las calles de Tepito, guiados por 2 alumnos de la Elitep, Óscar y Jacobo Loesa. Ellos fueron nuestros guías en ese barrio. Bien, es uno, perdón. Entonces, es un barrio variopinto, vivo, excéntrico y mágico. Vale la pena recorrerlo con un guía, por supuesto, y encontrar los tesoros que guarda. Por ejemplo, me encontré con una fuente de Tolsá, el arquitecto que hizo, entre otros, pues el Caballito y el hermosísimo Palacio de Minería. Nos encontramos murales del maestro Manrique y me encontré también con que la Santa Muerte y la Virgen de Guadalupe son vecinas y conviven a todo dar, ni se pelean, ni se enojan, ni nada, cada uno en su sitio y Santas Pascuas. El capítulo 2, antecedentes de la Elitep, nos encontramos que aquí ya han hablado personas más doctas que yo en este punto. Los más importantes antecedentes son las escuelas al aire libre y el movimiento Tepito Arte Acá. Las EPAL, o escuelas al aire libre, vieron sus luces en el México revolucionario en el año 1913, con Alfredo Ramos Martínez, pintor mexicano. Rubén Darío lo llamó el pintor de las melancolías. El artista se propuso rescatar el potencial creativo de la gente trabajadora, así como de crear una manera innovadora y antiacadémica de enseñar y aprender arte. Basaba su enseñanza artística en la libre elección de los temas y los horarios. La enseñanza se llevaba a cabo en espacios abiertos. No había programas específicos y los estudiantes eran, en su mayoría, obreros y campesinos
que a duras penas habían hecho la primaria. La primera escuela se llamó Barbizon, como una escuela francesa creada en 1830, integrada en principio por paisajistas franceses. Y se ubicó en el barrio de Santa Anita, en Iztacalco, pero solo duró un año debido a la lucha armada, porque nos tocó la revolución. Sus principales promotores, además de Alfredo Ramos, fueron Ramón Alba de la Canal, Gabriel Fernández Ledesma, Francisco Díaz de León, Jean Charlotte y Fermín Revueltas. Se realizaban trabajos al óleo, al pastel y grabado. El proyecto emprendido en 1913 por Alfredo Ramos Martínez repercutió en la creación y reconstrucción de las instituciones artísticas de México, como la Escuela de Escultura y Talla Directa, los centros populares de pintura, etc. Con el fin del maximato de Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, comenzó el cierre de las escuelas. La primera fue la de Tlalpan. Para 1934, las 7 que quedaban, pues fueron clausuradas. El periodo que las encarna es el de la reconstrucción nacional hasta la consolidación Estado-Nación en la tercera década del siglo XIX. Tepito Arte Acá fue un movimiento iniciado en los años 70 por Daniel Manrique y Francisco Centeno, con la intención de fungir como una contrapropuesta a la segregación que la zona de Tepito vivía en esa época. Realizan artes plásticas, escénicas, literarias, servicios culturales, todo bajo la óptica del acá. Una interpretación artística y social de los fenómenos del barrio según el pensamiento particular del maestro Manrique y de Francisco Centeno Bujaidar, artista plástico, y de Armando Ramírez, escritor. Tepito Arte Acá es el arte de los humildes para los humildes, como nos lo dice el propio maestro Manrique. El capítulo 3 trata propiamente sobre la ELITEP y lo voy a leer del prólogo que hice, en donde hablo sobre este tema. Dice, punto aparte son las escuelas de arte nacidas de sus entrañas. La ELITEP es una de ellas, creada por el artista plástico Alejandro Caballero Valdés, quien, al observar el giro negro que estaba afectando, sobre todo a los jóvenes, la drogodependencia, el crimen organizado, etc., decidió abrir un espacio de libre expresión en el cual pudieran encauzar de una manera más productiva sus inquietudes. La escuela, que es gratuita, está abierta para jóvenes, niños y adultos, sin importar el color de la piel, sus creencias religiosas, su nivel socioeconómico o su filiación política. En este espacio libre, Alejandro no solo enseña dibujo, pintura o escultura. Lo chido es que entre pincelada, trazo o modelado, promueve el desarrollo y el autoconocimiento e inculca valores. Los alumnos aprenden a respetar y aceptar el espacio y la individualidad del otro, a trabajar en equipo, a compartir lo poco o mucho que posean y a colaborar en las distintas tareas que se requieran dentro del ámbito de trabajo del grupo. Todo esto ocurre en un ambiente en el cual predomina la camaradería, la alegría, la armonía, la versatilidad y la humildad. Del latín humus, tierra, suelo, es decir, humilde es el ser humano que reconoce sus habilidades y cualidades y capacidades y las aprovecha para obrar en bien de los demás. Los alumnos, que en su mayoría son tocados por la varita mágica de Alejandro, quien funge como director y docente de la ELITEP, se redescubren y encuentran en las profundidades de su alma al artista que está pidiendo a gritos salir a la luz.
Muchos de ellos han participado exitosamente en numerosas exposiciones nacionales y en el extranjero, como Ticunche, que se llama Juan López Ticunche. Ticunche significa maguey en zapoteco, que ha expuesto en Alemania y en Italia, como Luis Migranas, exalumno de la ELITEP, pero que participa muy activamente todavía ahí y que expondrá en el mes de octubre, si no me equivoco, en Corea del Sur. Valdría la pena multiplicar estos espacios de formación artística y humana a nivel nacional, hacerlos virales y convertirlos en matrices pródigas en artistas y seres humanos conscientes de sí mismos y de su responsabilidad ante la sociedad de la cual forman parte. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los ponentes por adentrarse en este libro. Yo quisiera puntualizar algunas cosas. Primero que es una actividad, la de Alejandro, esta de llevar el ejercicio de la pintura a estos espacios, ese es uno. Pero otro tan importante es que crea lazos, crea comunidad, Alejandro, de tal manera que en lugar de que los jóvenes del barrio que se vayan a actividades indeseables, pues se quedan ahí y comparten este fortalecimiento que los lleva a algo mejor, una convivencia que es una ayuda entre ellos, se enseñan a compartir, en fin. Entre los alumnos, pues, es Jamil. Yamil. Entre los alumnos está Yamil, que él es un joven que estuvo en la ELITEP y ahora está acá en la escuela La Esmeralda, en este espacio del Centro de las Artes. O sea, lo señalo porque es interesante de un espacio. Él quería más y más, y bueno, pues lo tenemos aquí en el Centro de las Artes, impulsando, buscando nuevas enseñanzas para juntarla con lo que ya tenía, con lo que se inició. Pero también se da el camino inverso. Alejandro da clases en el TEC de Monterrey y alumnos de allá vienen a la ELITEP, que Alejandro les enseña ya a las técnicas y los procesos de la pintura, sí, pero acá vienen a aprender, aparte de la visión del espacio y los temas que puedan tomar, a conformar, aprender esa comunidad precisamente. O sea, esa comunidad de compartir y de forjar lazos en un colectivo, lo viene a adquirir aquí. Entonces, es un proceso curioso que se da con este intercambio. Bueno, ya mencionó a Ticunche. A mí me encanta su trabajo porque es una persona que de manera natural encontró el color como viene, como es, no lo busca la limpieza del color. Él construye sus obras con colores muy vivos, eso es algo característico de él. Y bueno, pues así también está Migranas, que él es como, es otra cosa, él es como, se fija en lo grotesco, pero también la estética está ahí. Entonces, bueno, pues yo creo que de todo nos va dando la ELITEP. Yo creo que una manera importante para apoyar a este colectivo, como ya se mencionó, no hay apoyo institucional, no hay apoyo de organizaciones, pues es comprar el libro. Y comprando el libro, bueno, no hay una cadena de distribución, así de que de alguna manera tendrán que contactar al maestro Alejandro Caballero y a su página, la ELITEP, ahí también aparecen los datos, o ahí pueden escribir y pedir, solicitar que quieren un libro y concertar cita, y bueno, pues ya se concreta. Y también hay otra forma, que es comprar obra, ¿sí? A los alumnos
están aprendiendo, ¿sí? No podemos decir, ay, ya compré aquí la pieza maestra, no, ellos están iniciándose, pero eso es algo formidable, entender que en ese proceso de crecimiento ellos están generando cosas nuevas y no hay nada mejor para ellos que sentir que alguien les compra esa pieza. Y estéticamente uno dice, aquí está algo plasmado con que se inició, pero estéticamente lleva ese aprecio físico por la obra, la pieza que se toca, que se ve, pero también esa estética que no se ve, esa que nos conecta con el autor, ese contacto que nos lleva a apreciar a la obra más allá de su presencia física, un contacto interno con el autor al que conocemos, al que de alguna manera nos dice más cosas la pintura, no a través de su pintura, sino a través del recuerdo y de esta estrechar relaciones. Es decir, creamos también comunidad con ellos. Bien, bueno, también hay compañeros que han compartido, a los que ya mencionaron del CENIDIAP, pero también, bueno, Edwina, que también con Alejandro siempre está, la doctora Marta Alfaro Cuevas, que escribió un texto para una agenda para Alejandro, Guillermina ya la mencionaron, también quería mencionar a Alejandra Estrada, porque ella nos apoyó para que se concretara el espacio de exposición que ahorita está en la Casa de Cultura Enrique Ramírez y Ramírez. Enrique Ramírez y Ramírez. Ella apoyó mucho. Está en Vidal Alcocer, saliendo del metro de Tepito a 2 calles. Es un bonito espacio, le hace falta mantenimiento, pero es un bonito espacio porque tienen ahí todo, tienen un foro para música, tienen para teatro, tienen para esto, para la galería, ¿sí? Hace falta que el Estado le dedique más recursos para renovar su imagen, pero es un lugar muy bonito y esperamos que con el apoyo de Alejandra Estrada podamos itinerar esta exposición a la delegación Venustiano Carranza, a otro espacio en la delegación, en la misma delegación. Bueno, pues en general esto es lo que yo quería comentarles y quiero saber si alguien se anima a las preguntas. A ver, por favor. Buenas tardes. Para poder hacer la pregunta que quiero hacer, tengo que hablar algo de contexto sobre ello, porque me voy a ir a los años 70. Yo en los años 70 acompañé muchas veces a mi madre a Tepito, porque era el centro de Fayuca, que le llamamos. Siempre me impactó ese lugar, me asustaba muchísimo como niña porque había muchísima gente de diferentes formas, colores y actitudes también. Pasó que en una situación un poco peligrosa que se vio mi mamá con los vendedores de ahí, ya no me llevó. Pasaron casi 20, 25 años que yo volví a ir a Tepito de casualidad. Pero descubrí algo que me impactó mucho y siempre se me quedó esa pregunta. Le quiero preguntar a Alejandro Caballero, ¿qué está sucediendo o si es cierto o yo lo confundí o no es cierto el que ha llegado a Tepito otro país, China? ¿Es cierto eso? Porque yo la vez que volví a visitar los espacios que yo reconocí, muchos de ellos, dije, a ver, esperen un segundo, aquí vendían y que venían gente pues nativa, pero ahorita estoy viendo un montón de puestos y personas que son asiáticas, no sé si sean de China o de Corea, no sé, y yo me quedé con esa duda, digo, ¿qué pasa? ¿Vendieron todos estos puestos o qué? Porque mientras más me adentraba hacia donde yo siempre me acuerdo que conocí y caminé durante varias veces,
los puestos ya no estaban. En este caso, ¿sí se está integrando una nación extranjera a Tepito y esa nación extranjera está aportando también a la cultura y y el arte que hay en Tepito? Esa es mi pregunta. Sí, bueno, es que en realidad hay una simbiosis porque pues la fayuca, ¿de dónde viene, verdad? De Asia. Y sí, efectivamente muchos chinos, coreanos están comprando negocios, pero a la vez las gentes se integran al tejido de Tepito, ¿no? Hay chicas chinas que están en las secundarias aledañas del barrio y están aprendiendo a hablar español. Pues sí, es una expansión del mercado chino. Bueno, esto es producto del neoliberalismo, del dejar entrar al barrio, pero inclusive ha habido ha habido confrontación, ¿no? Pero pues existe, ¿no? Y desde luego pues el barrio va cambiando con el tiempo, los cines de antaño, los lugares muy antiguos, tiendas. Hay un negocio que podemos todavía contemplarlo por afuera. Cuando salimos del metro Lagunilla, caminamos Peralvillo, rumbo, digamos, hacia todo Peralvillo al fondo, donde está la Galería Velasco, justo a la mitad, del lado izquierdo, hay una tienda que para mí es un establecimiento extraordinario, hermoso. La Campana, todavía tiene su letrero antiguo, vendían telas, un negocio que cerró hace como unos 20 años y duró casi 80, ¿no? Hay como momentos, ¿no? Claro, hay portadas antiguas que el INAH resguarda, ¿no? Porque es patrimonio histórico, pero a veces nomás la fachada, adentro son bodegas de fayuca, de cajas. Vemos que bueno, más bien de este lado del centro histórico, pues ya en la noche, lo que es la calle de Brasil, bueno, llegan los contenedores, están sacando cajas y cajas, ¿no? Porque toda esa zona, pues son bodegas de mercancía asiática. Pero esa es la resistencia que tenemos, ¿no? Pues tenemos una gastronomía, un tipo de, bueno, una gastronomía, ¿no? En un momento hasta turística, ¿no? Pero, bueno, la identidad, la historia, tratamos de fomentarlo. Y precisamente porque llegan la gente a la Elite y no todos agarran un lápiz y están dibujando, ¿no? Se sientan y a platicar, a conversar, gente grande, de 80 y tantos, 90, algunos, y eso es lo bonito, ¿no? La memoria histórica que va quedando. Ojalá podamos transcribir todas estas historias, ¿verdad? De los abuelos, pero bueno, pues es la resistencia que tenemos, al menos los que estamos desde un punto de vista cultural, porque años atrás y todavía, mucho antes de la pandemia, existían a raíz de esta serie de una plataforma, no sé si de Netflix, que se llamaba Las Castas. Las Castas, vinieron actores españoles con algunos mexicanos, pero se vio al barrio de Tepito desde un punto de vista con morbo, ¿no? Hacemos inclusive se hacía el safari tepiteño en moto. Ven a Tepito en moto y no te van a robar, ¿no? O sea, y sí llegó mucha gente, ¿no? A hacer el safari tepiteño en Tepito en moto. Pero nuestra trinchera es otra, ¿no? Es la convivencia, la cultura, la historia. Dar esas horas pues yo no diría a Tepito, sino a México, al mundo, porque ¿cómo está el mundo, no? Nos quejamos por esto, por aquello, que los políticos no brindan el presupuesto, de quiénes son los responsables de fomentar los valores, pues todo parte de la familia, la convivencia con el otro, ¿no? Y bueno, al menos yo me queda la conciencia tranquila. Me voy de este mundo, di algunas horas a mi semejante. No importa si no se formaron como artistas. Tuvieron un tiempo, porque muchos de ellos van a centros de rehabilitación, agarran caminos y estudian, ¿no? Hay un chico de los que presenté que estaban pintando, a él lo conocí en un centro de rehabilitación en Atizapán.
me invitaron una amiga psicóloga, quiero que les des una plática de arte, de que cómo el arte es interesante para la formación integral del ser humano. Y bueno, pues fuimos a Tizapán, un auditorio, 100 jóvenes en procesos de rehabilitación. Y finalicé con esto: los espero, quien guste, puede ir a Tepito, no es el corazón, ¿verdad? Estamos justo en la esquina saliendo del metro Tepito, hay gente, hay policías, hay afluencia de autos, y ahí está el taller de la LITEP. Y a los 8 días nomás llegó un chico de esta plática que di, Abraham Moll, es un ejemplo de vida, está muy lastimado, sus padres me acercaron, se acercaron una vez, dijeron, maestro, gracias le digo, no, gracias al colectivo, porque aquí es una hermandad, ¿no? Ha encontrado hermanos, coetáneos, con discípulos, y bueno, este joven fue caminando, ingresó parece que al Unitec, hizo la carrera. Ahora, curiosamente, Alfredo Matus lo contrató como museógrafo de la Galería José María Velasco, ¿sí? Siendo un chico que tenía otras problemáticas. Entonces, así hay más, ¿no? Y pues, la resistencia, seguimos en la resistencia. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Sí. A ver. De la que tengo noticias de hace tiempo por ser muy cercana a Fabiola Marta Villegas, por participar en su ardua investigación sobre la vida de Alberto Beltrán. Colaboré con ella y desde entonces mucho me habló del trabajo de usted, y voy a ser breve porque solamente me viene a la memoria el trabajo de otras personas, podría decir comparable al que usted efectúa. Y voy a mencionar solamente a dos. Como es conocida la grabadora del taller de gráfica popular, Andrea Gómez, en algún momento de su vida se retira del mundo del arte y se va a vivir a la colonia Jaramillo en Morelos, y decide dejar todo, vivir con una gran humildad, pero para trabajar con los niños de la colonia, sensibilizarlos en el arte, en la expresión. Yo comparo su humanismo con el del maestro Alejandro. Y bueno, de otro personaje también que me impactó muchísimo, el padre cardenal en Solentiname, que también forma una escuela de arte amplísima, ahora reconocida en otras partes del mundo. La gente empezó a viajar ahí para conocer el arte y la poesía de los habitantes de esa isla. Entonces, pues nada más hablar bien de este tipo de personas. Sé que hay otras, pero solamente por dar algunos ejemplos y felicitarnos de que tenemos al maestro Caballero como uno de estos grandes humanistas. Gracias. ¿Alguien más? Levanten la mano quien quiera decir, yo quiero comprar una obra. El libro cuesta 500 Buenas pesos. tardes a todos. Yo soy hermano del maestro Alejandro Caballero. Mi nombre es José Caballero Valdés. Estoy muy orgulloso de ti, hermano. Muchas felicidades. Te admiro. Gracias igualmente, hermano. Muy buenas tardes, soy María del Carmen Castellanos, fan del arte, fan del CENIDIAP, fan de los amigos que están en el Presidium, y realmente a mí
desde que conocí a Alejandro Caballero, que ya son más de 20 años, mucho más, siempre le he admirado en el ámbito en el cual yo me he desarrollado como maestra. Siempre le he admirado su gran calidad humana, su querer cambiar integralmente a todos sus alumnos que están cercanos a él. Ya lo han mencionado mucho, pero yo me veo realmente en el compromiso como amiga de la familia de Alejandro de mencionarlo. Todos criticamos el momento histórico en el cual estamos viviendo, pero a mí me enseñaron unos padres que me decían, si sabes algo, úsalo, pero úsalo en beneficio de los demás. Si no, nunca lo supiste, nunca lo tuviste. Alejandro, gracias por dar tanto a este mundo, como tú lo decías hace un momento. No nada más es a Tepito, no nada más es a México, es al mundo, porque tu gran nivel en el cual tú manejas en forma doctoral el proceso de enseñanza-aprendizaje, que no nada más es alumno, maestro, contenidos, sino es criterio, responsabilidad, respeto y querer hacer una gran transformación en aquel alumno que en uno confía. Para que tú logres hasta donde has llegado, tienes muchísimas habilidades y sobre todo una gran enseñanza de casa, de familia, en la cual le das a la sociedad, le das a esa comunidad una forma de que no se pierda ese tejido social, sino que se siga reconstruyendo. Gracias por ser tan excelente maestro. Gracias también a los que están en la mesa y a la autora del libro, porque estas son libros que valen la pena porque son de gran enseñanza de vida. Gracias por permitirme expresarlo. Buenas tardes. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, si desean adquirir alguna pieza, vayan a la exposición y contacten al maestro Alejandro Caballero o en la página del ITEP. Es muy barata su obra, es muy baratísima, así de que se van les va a convenir mucho. Y el libro también cuesta 500 pesos, con el maestro Alejandro Caballero también lo pueden solicitar. Pues si es todo, ¿alguien más quiere? Bueno, aquí Fabiola envió 5 libros y están a la venta. La maestra Fabiola Villegas van a estar a la venta ahora en este momento aquí afuera. Y bueno, ya para finalizar, el hombre cámara, mi personaje de los performances, les obsequia un rollo de cámara hecho con una lata de metal. Se los obsequia el hombre cámara. Bueno, felicidades a todos, gracias por asistir. Y bueno, gracias. Bueno, damos por cerrado esta presentación y les agradecemos mucho a todos. Y pues gracias y nos vemos pronto.
Gobierno de México.